Una constante posesión y esto es... No, lo de Pedro es... ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano, de todo el continente, como ustedes ya lo saben. Un día más aquí en el canal y hoy hablando de Copa Libertadores y Noche de Copas, y hoy hablamos del grupo A, del grupo de Campeao, del grupo del Mengao. Hablamos de Flamengo y Ñublense, Ñublense y Flamengo, fecha número 2 de este grupo A, y se cruzan en Brasil y con debut de Jorge Sampaoli como nuevo entrenador du Flamengo aquí en Copa Libertadores, y a ver cómo debuta y cómo le empieza a ir al técnico argentino en este nuevo desafío, y para el Mengao que no la venía pasando nada bien. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, sí, se pueden suscribir acá abajo con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo. A ver, Flamengo, Ñublense, Ñublense, Flamengo, Copa Libertadores. Bien, aquí tenemos el saludo protocolar ahí en el Maracaná y ese 3-1-4-2 o 3-5-2 de Jorge Sampaoli, con Gabigol de capitán en este caso, y este Ñublense que viene con un 3-4-3 aproximadamente, ¿no? Después veremos cómo se termina moviendo en el campo, y arrancaba el partido y a pleno el Mengao, aires nuevos, obviamente, que se entiende con el entrenador, y ya Gabigol en la primera situación de peligro con el arquero de Ñublense achicándole muy bien, y sin embargo pero se hacía notar y se hacía pesar Flamengo. Era algo que por la lógica se podía llegar a dar, que era la posibilidad de que Flamengo lo atacara y fuese superior a Ñublense, y aparecía Pedro, el 9 de selección, el 9 de categoría del Flamengo. Pedro ponía las cosas 1-0, se la punteaba a penitas al arquero, a penitas, en un centro muy bajo, no sé si mal tirado o no, pero el 1-0 para el Mengao ya ahí enseguida rápidamente descartaba la posibilidad para Ñublense, que poco podía hacer, realmente es inferior a nivel jerarquía, y el planteo no estuvo nada mal, pero sin embargo el Mengao te obliga, te aprieta, te saca, y claramente así se lo hizo notar a Ñublense, una tras otra, tras otra, tras otra jugada. La verdad es que era un constante ataque, una constante posesión, y esto es... lo de Pedro es típico de 9, es el manual del 9. Mirá cómo descarta en una baldosa al defensor, cruzado el tiro, ahí con una baldosita tiqui tiqui y adentro, y el 2-0 doblete, un 9 de la 9, pero excelente, realmente de selección, y 2-0 se iba el Flamengo jugando bien, mostrando una buena secuencia de pases, una buena posesión. El público obviamente contentos por el 2-0 ya a Ñublense, que un poco que terminaba de determinarle el resultado, y sin embargo seguía atacando, se seguía mostrando. Ñublense no podía tener la pelota, no podía ser dueño del partido en ningún momento, y Flamengo que cada tanto aflojaba un poquito más. Acá vemos una jugada de peligro para Ñublense, pero no mucho más que eso. No pudo frente al Mengao, no pudo frente a Flamengo, que ya le había liquidado el partido en el primer tiempo. Le sobraron 45 minutos al encuentro, más allá de alguna posibilidad de algún tercer gol, más cuarto que tercer gol antes del Flamengo, y de hecho lo tuvo ahí cerquita, otra vez con Pedro, alguna que otra de Gabigol, Gerson llegando, no, de todos los colores. Muy buen cambio en Flamengo, que puede aspirar a realmente tener otra situación. Y bueno, hasta aquí obviamente, ¿no? Final del encuentro, final del partido, ganó el Mengao con un partidazo de Pedro. Buen debut de Copa Libertadores para Sampaoli, que los hace sumar sus primeros 3 puntos en el Maracaná de local después de lo que fue la derrota frente a Aucas. Y bueno, hay aires nuevos, hay esperanzas y aspiraciones de poder seguir manteniendo a un Flamengo de muy buena manera, como lo hizo el año pasado, y veremos si realmente el técnico argentino lo puede hacer. Por el lado del Ñublense, realmente no es que queda descartado ya de la Copa, pero es difícil, ¿no? Por el nivel que está demostrando a comparación de los otros rivales que tiene la Copa. Y bueno, veremos realmente qué sucede con lo que sigue, pero desalentador el inicio para el equipo chileno, que tiene 0-6 y el panorama no es nada, pero para nada alentador. Así que bueno, gente,
hasta aquí el video de hoy, hasta aquí el triunfo del Mengao. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más, se pueden suscribir acá abajo con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que lo hagan. Sí, acá abajo se suscriben, activan la campanita, le dan ese enorme like, dedito para arriba. Comentan qué les pareció el partido de Flamengo, cómo vieron el encuentro ustedes. También hablando de lo que pasa con Ñublense, todo, absolutamente todo. El debut de Sampaoli, acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.